cuando están en áreas de emergencia, en las clínicas, dependiendo de donde estén laborando, van a tener la oportunidad de ver estos casos. Entonces el traumatismo, como su nombre lo señala, demanda básicamente un proceso racional de toma secuencial de decisiones y un manejo de prioridades, sobre todo, es lo importante, ¿no? Lesiones de arma blanca, lesiones proyectiles de arma de fuego, traumatismos torácicos directos, indirectos, lesiones abiertas, cerradas, ¿no? Son cuadros agudos provocados efectivamente por una causa externa o súbita, entre comillas, que afecta a la caja torácica y su contenido y su continente, ¿no? La mortalidad es entre un 25 al 50% dependiendo del caso, y se sabe que obviamente en los traumatismos asociados a politraumatismo vamos en prioridad: traumatismo encefalocraniano, las extremidades un 45%, 50% en TEC, por eso que lo primordial es manejo del sistema neurovegetativo biológico, luego la parte cardíaca también es importantísima, abdominal, pelvis en ese porcentaje, ¿no? Obviamente las muertes en trauma agudo se dan por distrés respiratorio y hipotensión o shock hipovolémico, que son las muertes que podrían ser evitables si se puede reconocer de una manera adecuada el manejo de estos pacientes, ¿no? La clasificación del trauma torácico podemos catalogar de esta manera: puede ser un trauma torácico abierto y un cerrado. El traumatismo torácico abierto, que obviamente es cuando existe una solución de continuidad, puede ser penetrante si llega a la cavidad pleural, la lesión; no penetrante si no llega a la cavidad pleural; y perforante si hay herida de entrada y de salida, como en el caso de los proyectiles de arma de fuego, ¿no? Y un traumatismo torácico cerrado cuando no existe solución de continuidad en la pared torácica. Que pueden haber obviamente fracturas múltiples, neumotórax, hemotórax, como consecuencia del trauma sin necesidad de que haya una solución de continuidad, ¿no? Entonces, obviamente la mayoría de lesiones de este tipo se dan en lugares donde hay bastante violencia, ciudades grandes, donde hay bastante connotación básicamente de conjunción de personas que tienen que estar involucradas en ese tipo de actividades, en zonas bélicas de igual manera, ¿no? Entonces, vemos también que hay que ver que algunos efectos estallidos, como el tema de los proyectiles de arma de fuego, se pueden dar como consecuencia de un orificio de ingreso y de salida, y que el efecto de estallido se da a la salida del proyectil, ¿no? Estos tipos de afectaciones pueden llegar a lesionar pulmón, pleuras, ¿no? Hasta un 85% se pueden estabilizar gracias a la colocación de tubos endotorácicos o tubos pleurales y reanimación con líquidos endovenosos para evitar el shock hipovolémico. Entonces, lo que ustedes tienen que manejar, y acá es importante, posibilitar un drenaje pleural, que es prioritario en estos casos, y manejo de fluidoterapia, o sea, utilizar, colocar, canalizar venas, una o dos vías, ¿no? Catéteres venosos centrales, si fueran ya cirujanos o usiólogos, etcétera, pero a nivel de medicina general, básicamente vías, aunque sean los dos brazos, miembros inferiores, etcétera, para garantizar la estabilidad hemodinámica o la presión arterial media, que tiene que ser entre 60 milímetros de mercurio a más, ¿no? Entonces, sí, es cierto, poco porcentaje de pacientes requieren toracotomías de emergencia o urgencia, y bueno, a menos que la lesión sea un poco más agresiva y que tenga deterioro hemodinámico ventilatorio. Dependiendo de la intensidad y la magnitud de los problemas, obviamente tendremos que valorar la intervención inmediata de estos tratamientos, ¿no? Las heridas contusas no se evidencian fácilmente hasta las 48 y 72 horas. Esto es importante. En traumatismo torácico ustedes tienen que manejar el concepto de contusión pulmonar. La contusión pulmonar es básicamente el grado de deterioro intraalveolar por el efecto de la contusión, donde hay microhemorragias, puede haber cuadros de neumonitis que alargan a neumonías, pero estas contusiones se pueden evidenciar en traumatismo torácico dependiendo de la fuerza o la intensidad del trauma, inclusive hasta las 48 y 72 horas. Por eso que a pacientes que llegan a las emergencias con traumatismo torácico, se los tienen en observación hasta inclusive 72 horas. Esto es importante que lo manejen, depende del nivel del impacto que haya tenido, porque a veces estás de alta el paciente en las 24 primeras horas con placa de control de tórax, y está viniendo a las 48 o 72 horas ya complicado, ¿no? Con un hemotórax, con una contusión más avanzada, y entonces podemos tener problemas. Es importante saber esto
que puede haber una contusión pulmonar evolutiva entre las 48 y 72 horas, ¿no? Entonces, observación en trauma torácico, de preferencia hasta 48 y 72 horas, dependiendo del impacto, la fuerza del impacto. ¿Cuáles son las indicaciones para una toracotomía de emergencia? O sea, que indique necesariamente entrar a la sala de inmediato. Un hemotórax masivo, o colocar un dren pleural. Una fuga de aire masivo por el dren pleural, una fístula broncopleural grande, donde hay una lesión de un bronquio importante, principal. Habrá fuga por el tórax. Un neumotórax masivo de igual manera, hemoptisis masiva también indicará toracotomía de emergencia, lesión diafragmática tardía que puede ocurrir, trauma cardíaco penetrante, lesión de grandes vasos, aorta, vena cava, etcétera, a nivel torácico. La exploración del esófago torácico cuando hay salida de contenido ya digestivo hacia la pleura. En lesión de esófago podría necesitarse hacer una toracotomía de emergencia y obviamente en salas de urgencias que cuando normalmente la institución, el instituto o el hospital de alto nivel tiene un área de trauma shock, podemos realizar toracotomías de emergencia en salas de urgencias. Para hacer masaje cardíaco directo dependiendo de la necesidad, ¿no? Es una secuencia básicamente de alguna serie de casos donde las incidencias del trauma llegan a ser básicamente neumotórax, hemotórax, hemoneumotórax, algunas lesiones pulmonares segmentarias y lesiones cardíacas. Si valoramos esta otra serie de casos, vemos que lesiones diafragmáticas llegan a un alto grado también en este tipo de traumas. Lesiones de hígado, ya saben que en abdomen, hígado, vasos son las principales lesiones. Lesiones vasculares mayores tienen también una incidencia importante. Luego sucesivamente va riñón, colon, vaso, ¿no? Extremidades, páncreas, esófago, menor cantidad y así sucesivamente, de acuerdo a el manejo que se tenga que dar en los pacientes. Acá tenemos, por ejemplo, un neumotórax, podría estar también siendo bilateral, donde hay lesiones. Podría haber un neumomediastino en esta parte, se podría colocar o evidenciar enfisema subcutáneo a nivel del tejido celular subcutáneo. Y es importante, como habíamos señalado al principio, el reconocimiento de las tomografías en las cortes axiales, ¿no? A qué nivel segmentario estamos del pulmón. El manejo siempre es importante, como en toda reanimación, el ATLS, el BLS, por ejemplo, mencionan que siempre debe hacerse una revisión primaria. Las funciones vitales son fundamentales: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca. Todo eso hay que valorarlo por el tema de estabilidad hemodinámica y ventilatoria que puede llevarte a la muerte, ¿no? Revisión secundaria detallada. Una vez estabilizado el cuadro hemodinámico ventilatorio, podemos ir viendo detalles, ¿no? Lesiones de repente de algunos otros componentes vasculares, ¿no? Parenquimales, cardíacos, ¿no? Y los cuidados definitivos que se tienen que dar. Habíamos hablado que uno de los espacios importantes para hacer la toracocentesis diagnóstica o evacuatoria de un hemotórax, por ejemplo, es en el octavo noveno espacio intercostal, en la línea medio escapular, o en la parte anterior o lateral a nivel del cuarto y quinto arco costal, ¿no? Muy bien, entonces, lesiones efectivamente que pueden poner en peligro la vida pueden ser desde las mínimas hasta las más considerables, ¿no? Y obviamente poner más hincapié en aquellas lesiones más grandes, ¿no? En todo paciente con trauma, el punto inicial de resucitación, ¿no? Es asegurarse de la permeabilidad ventilatoria, como en todo lado del ABC, y la adecuada ventilación, también la estabilidad hemodinámica. El British Thoracic Surgery, como guías, habla obviamente en qué casos están indicados la colocación de catéter de drenaje torácico, ¿no? Algunas indicaciones y recomendaciones básicamente en trauma. En neumotórax, ¿no? Pacientes con lesión e insuficiencia respiratoria, con neumotórax atención, en neumotórax persistente o recurrente, ¿no? Luego hacer una posibilidad de aspiración del espacio que ha tenido el componente dañado. Después, neumotórax secundarios de larga data también, pacientes mayores de 50 años, en efusión pleural maligna, es otra indicación de usar el tubo de drenaje, como en pacientes que tienen derrame pericárdico, derrame pleural, pacientes oncológicos, reumatológicos, que acuden también con derrames pleurales importantes. El manejo acá corresponde el dren pleural. Después tenemos los en pie más complicados, lesiones paraneumónicas,
donde puede haber empiema pleural, el manejo es con tubo de drenaje, ¿no? El hemoneumotórax traumático, definitivamente, el manejo del DREN va a ser importantísimo y ver la evolución del sangrado, ¿no? Cuánto tiempo hacer la cuantificación, ¿no? Y obviamente se usa el tubo de drenaje en situaciones postquirúrgicas, después de operar un tórax, colocamos drenes, ¿no? Un ápico superior y un basal posterior. Los neumotórax de atención son indicaciones, obviamente, de drenaje pleural. Es una emergencia que hay que resolver, a veces con un ABOCAT, con lo que se tenga a la mano, tratar de solucionar el problema, porque al hacer un efecto de válvula en la caja torácica, podemos ver esto, ¿no? Una especie de fuelle, colapsa el pulmón por efecto de la lesión y obviamente el mediastino se va hacia un lado y podría ser con este efecto una lesión, una parada cardíaca y respiratoria. Entonces necesitamos descomprimir esta zona porque saben que en el tórax hay una presión negativa como de menos 20 centímetros de agua, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta al momento de, no es como en el abdomen que es presión positiva, acá tenemos presión negativa. Entonces efecto de válvula en la lesión torácica, colapso pulmonar, desplazamiento mediastino, compresión. Entonces el neumotórax, atención, el paciente llegará con dolor torácico, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, la tráquea desviada, ausencia de murmullo vestibular en el lado que esté evaluado, distensión de venas del cuello que se puede ver y cianosis. Y necesitamos hacer una descompresión inmediata con un ABOCAD, una jeringa, un ABOCAD de preferencia en el segundo o tercer espacio intercostal se puede hacer en la línea media clavicular para poder un poco descomprimir el neumotórax. Atención. Cuando hay una lesión abierta, simplemente es colocar una gasa, una compresa, un tensoplasma en este caso, o unas vendas que compriman, ¿no? Que se hace un parche oclusivo en la zona, ¿no? Un tubo de drenaje igual, hay que tenerlo en cuenta. Y a veces la cuantificación es importante. Sí, se dice que se drena un neumotórax cuando el aire que está en relación al área de la cavidad pleural llega al 20% a más. Quiere decir que vamos catalogando coplanarmente lo del espacio pleural y si vemos que hay un neumotórax mayor al 20%, obviamente decidimos drenar, ¿no? En tórax inestable se puede intervenir también y los conceptos de tórax inestable básicamente pasan por que hay obviamente una respiración paradojal, puede haber básicamente una inestabilidad torácica por múltiples fracturas a doble trazo sobre todo, o cuando hay lesiones de fractura mayores a 20 centímetros cuadrados del área de lesión, cuando hay multifracturas, ¿no? Multifracturas y por lo menos hay un vaivén que puede darse en un área de 20 centímetros cuadrados. Estamos hablando de necesidad de hacer una intervención o un drenaje pleural para evitar esta respiración paradójica en tórax inestable, que a la larga pueden llevarte a acumulación de secreciones, atelectasia, neumonitis y neumonías, ¿no? Entonces eso es importante. En estos pacientes el manejo puede ser con ventilación adecuada, ¿no? Depende del parámetro ventilatorio, oxigenoterapia, fluidos de resucitación, analgésicos, antibiótico-terapia para evitar las neumonitis, las neumonías posteriores y placas de seguimiento control, haga electrolitos también es importante, ¿no? Y si hablamos de indicaciones para que pacientes pasen a ventilación mecánica en tórax inestable, esto se va a dar en pacientes que hacen shock hipovolémico, si está asociado a 3 o más injurias, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, además de un trauma torácico, fracturas de extremidades, grandes huesos, fémur, húmero, etcétera, ¿no? Enfermedades pulmonares severas previas, por supuesto, entran a ventilación mecánica pacientes con trauma torácico y además que tengan fibrosis pulmonar, EPOG, etcétera, ¿no? Eso es un tema de indicación, ¿no? Entonces, fracturas de 8 más costillas, mayores de 65 años, también tienen indicación de ventilación mecánica temprana en tórax inestable. Son datos bien puntuales que se les da para que ustedes recuerden al momento de valorar al paciente. Esto también es importantísimo porque cuando hablamos de hemotórax masivo, estamos hablando de la acumulación rápida y constante de 1500 cc de sangre en la caja torácica. Puede haber shock hipovolémico,
ausencia de murmullo vesicular, y a la percusión va a encontrar matidez en toda la zona donde hay sangrado, ¿no? Esto es importante, este cuadrito es necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? El hemotórax se va a presentar en la placa radiográfica, obviamente, una opacificación del hemitórax dañado, shock hipovolémico, respuestas, no hay respuesta a la reposición de volumen y hay deterioro. En estos casos, si se da todas estas características, un hemotórax probable, pasamos a toracotomía directamente. Si el hemotórax llega a 1500 cc o más y sigue aumentando, pues entramos a sala a operar a este paciente. Si el hemotórax es menos de 1000 cc en el primer drenaje y luego de estos 1000 cc llegamos a tener al conteo, al monitoreo del sangrado, 200 ml por hora en 4 horas siguientes, vamos a toracotomía. Si luego del drenaje de 1000 cc seguimos el drenaje de medio litro, 500 ml en 1 hora, las siguientes 2 horas ya a toracotomía, ¿no? Y si vamos primero el drenaje menos de 1000 cc y luego tenemos 100 ml por hora de drenaje, de cuantificación en el dren, en el frasco, entre 6 a 8 horas, entonces también vamos a toracotomía, ¿no? Y si es menos de 1000 cc y cesa la hemorragia, entonces el paciente lo hospitalizamos para observar, no necesariamente va a toracotomía. Este algoritmo es importante que lo conozcan, ¿no? Los hemoneumotórax corresponde a presencia de líquido, puede ser sangre, etcétera, y aire y un colapso pulmonar. Eso es el hemoneumotórax. La técnica del drenaje torácico es sencilla. Es importante que traten de iniciar primero sus primeros drenajes en el cuarto espacio intercostal, línea media axilar o línea anterior axilar o línea posterior axilar. Cuarto espacio, quinto espacio, máximo hasta sexto espacio. No se aventuren todavía a hacer más espacios porque eso ya le corresponde a la parte especializada. En lo que sería el segundo arco costal también se puede hacer línea media clavicular, pero lo que ustedes tienen que aprender es cuarto y quinto espacio intercostal. El procedimiento es básicamente toracocentesis diagnóstica con silocaína al 2%, se va colocando el anestésico por planos, luego se hace una toracotomía mínima y por ahí se insertan los tubos de drenaje, ya sean de este tipo, sean 20, 28, 30, 32, 14, dependiendo del tamaño, se conecta a un frasco de drenaje, ¿no? Estos son los calibres de acuerdo al kilo peso que tenga el paciente, que más o menos podrían usar, ¿no? Y esto es importante, recordar que el frasco de drenaje siempre va a tener una pipeta, una cánula que va hasta el líquido al nivel de agua y la otra va a estar al aire atmosférico. Entonces la conexión del látex que va hacia el tubo de drenaje viene siempre hacia donde está la pipeta o la cánula, hacia el agua, ¿no? En algunos casos utilizamos también este tipo de válvulas, la válvula de Heimlich, para poder compensar o drenar a los pacientes y que cuando tienen un derrame crónico y mandarlos a la casa con este dispositivo, ¿no? Es donde podemos hacer la toracotomía mínima y el drenaje, segundo, cuarto, quinto espacio intercostal. La posición siempre utilizando una Kelly curva, disecando encima del reborde costal, nunca por debajo del reborde costal. Acuérdense que debajo del reborde costal está el BAN, ¿no? El paquete vasculonervioso, que hay que tener cuidado. Los puntos de fijación son diversos. Nosotros utilizamos un punto de tracción simple. Algunos usan el nudo, otros doble nudo, dependiendo ya de la escuela y el manejo que uno ya haya aprendido, ¿no? Acá tenemos un neumotórax masivo, ¿no? Colapso pulmonar izquierdo. Igual a este lado, se coloca el dren y obviamente hay una dirección que se les pone para que ustedes puedan también entrar. Aquí es el frasco de drenaje, este es el más simple, normalmente tiene una cánula que va al aire y la otra que va hasta el líquido y ahí está conectado el látex que se va a conectar con digamos el tubo de drenaje, que es en este caso el de látex, ¿no? Otro problema que podemos tener en traumatismo torácico es el taponamiento cardíaco, donde las características que tengamos es que haya una presión venosa elevada, hay hipotensión, ruidos cardíacos alejados, habrá hipofonía a nivel de los ruidos cardíacos, y el tipo de diagnóstico se puede hacer por una pericardiocentesis diagnóstica al lado de la vena sifoides a la izquierda, dirigido hacia el hombro, y aspirando se puede ir ingresando, porque en esta zona está el ventrículo derecho, que no tendría mucho problema,
y vamos aspirando para ver si hay un sangrado a nivel del saco pericardio. Habrán pulsos paradójicos, habrá ingurgitación yugular. Sobre todo es importante que ustedes vean, si van a pensar en taponamiento cardíaco y hay un sangrado a nivel cardíaco, alguna de las estructuras anatómicas, va a haber una ingurgitación yugular, 1, 2, 3, hasta 4, ¿no? De acuerdo a eso nos dará el nivel de taponamiento. Pero para eso tenemos que hacer una ecocardiografía para valorar si es masivo, si es leve, moderado el derrame, ¿no? Por ejemplo. Listo, entonces es importante esto, manejo de catéter venoso, una ecocardiografía se le solicita al paciente, un electrocardiograma para ver si hay algún signo de isquemia o no. Y esta es la función para la pericardiocentesis diagnóstica, como señalábamos, ¿no? Con una angulación de 45 grados. En trauma cardíaco podemos obviamente hacer una toracotomía exploratoria izquierda, si no vamos a entrar a sala, esto en un área de trauma shock. Y para el algoritmo para el trauma cardíaco podemos ir viendo siempre el ABC de reanimación. Si el paciente está hemodinámicamente estable, hacemos una ecocardiografía. Si no hay nada, tranquilos. Si es negativa, si hay duda, vamos a una ventana subsifoidea. Si es positivo, vamos a sala de operaciones para una toracotomía más cardiografía. Si hay una ventana subsifoidea y luego es negativa o positiva, va a depender de la lesión. Si es negativa, no hay problema. Si es positiva, probablemente vamos a toracotomía. Y en lo que es reanimación, si por ejemplo nos vamos y evaluamos que el paciente está hemodinámicamente inestable, en este caso directamente a sala, ¿no? Esas son las condiciones para valorar al paciente. Cuando ingresamos a la parte de la caja torácica izquierda, ya tenemos el nervio frénico. Por encima del frénico hacemos una incisión, abrimos el saco pericárdico y si hay lesiones en el ventrículo podemos hacer suturas con playet o soportes, como en este caso, sin tocar las coronarias para evitar que no haya isquemia y podemos solucionar problemas de perforación cardíaca. ¿Qué puede ocurrir? Masaje cardíaco directo, clampaje aórtico. Acá tenemos el arco aórtico, los vasos del mediastino, que hay que tomarlos muy en cuenta porque son zonas muy sangrantes. A veces colapsar con el dedo la zona de la lesión y poner los parches con playet, como habíamos señalado, para luego hacer una sutura continua con puntos separados, para evitar el sangrado del ventrículo, ¿no? Pueden haber lesiones del ventrículo derecho, izquierdo, etcétera, ¿no? Mientras no haya un problema isquémico, estamos tranquilos. Acá hay una tablita donde hablamos de el trauma cardíaco, los grados de lesión. Es una escala de trauma cardíaco. Entonces acá tenemos los grados del 1 hasta el 6, donde el grado 1 se refiere a normalidades en el EKG, cambios inespecíficos del segmento CT u onda T, extrasístoles ventriculares y supraventriculares, hasta un grado 6, donde hay abulsión cardíaca, perdiendo más del 50%, básicamente para que tengan referencia teórica de lo que podría darse en escalas modificadas de trauma cardíaco. Estos planos son importantes que lo recuerden: hacia adelante ventrículo derecho, izquierdo, aurícula derecha, la arteria aorta, la arteria pulmonar, y luego arteria pulmonar que luego se divide en derecha e izquierda, vena cava superior, los troncos bronquiales derecho e izquierdo, el esófago y la aorta siempre en esta posición, ¿no? Derecho esófago, aorta izquierda. Y bueno, las revisiones secundarias siempre van a ser también importantes, ¿no? Es importante el examen físico completo y detallado, placa de tórax, tomografía es mandatorio, gases arteriales, oxímetro de pulso, electrocardiografía, ecocardiografía también. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el tema de contusión pulmonar, contusión miocárdica, disrupción aórtica, ruptura diafragmática, disrupción traqueobronquial y disrupción esofágica. Recordar que les había dicho que se puede presentar una contusión pulmonar entre las 24, 48 hasta 72 horas. Y esto básicamente se da por presencia de hemorragia en el espacio aéreo intersticial y hay un daño estructural del parénquima luego de un trauma. Entonces, una contusión pulmonar acarrea la ruptura de vasos sanguíneos, hemorragia intraalveolar intersticial y edema, ¿no? El mecanismo se puede dar por fuerzas desgarrantes, fuerzas compresivas directas, una desgarrante, por ejemplo, en estallamiento, y una compresiva en un accidente automovilístico. En contusión pulmonar es indispensable manejar rangos ventilatorios.
Si hay signos y síntomas inespecíficos, disnea, hemoptisis, taquipnia, auscultación con roncantes, sibilantes, hipoxemia, hipercarbia, puede haber esto en una contusión pulmonar evolutiva. La tomografía va a ayudar mucho. El haga electrolitos también. Entonces, aquí es importante mantener una adecuada oxigenación y ventilación. Evitar el shock hipovolémico, mantener la saturación de oxígeno arriba de 85%, 90%, evitar que haya edema pulmonar, por consiguiente hay que hacer restricción de fluidos endovenosos en traumatismo con contusión pulmonar, restringir líquidos endovenosos, porque a veces eso nomás puede hacer que el paciente se complique. Y algo también importante en traumatismo torácico es la analgesia en sinergia, quiere decir, pueden ustedes poner un AINE más un opioide, metamisol, 2 gramos cada 8 horas, tramadol 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? Tramal con metamisol, diclofenaco con tramal, ketoprofeno, ketorolaco con tramal, etcétera. Podemos asociar porque el dolor es importante, manejo del dolor es importante. El paciente con trauma torácico, si es que tiene mucho dolor, obviamente entra en insuficiencia, hace neumonías, no inspira bien y ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, las complicaciones que se pueden dar en un tema de contusión pulmonar, puede haber infección, neumonías en un casi 50% de pacientes, ¿no? El paciente, si sobrevive a la injuria inicial, ¿no? Puede desarrollar posteriormente un síndrome de distrés respiratorio agudo hasta inclusive 6 meses después de la lesión. Después de la injuria, contusión pulmonar, el paciente puede desarrollar disnea por disfunción respiratoria, inclusive hasta los 6 meses. Por eso que los pacientes vienen a los 3, 6 meses del trauma diciendo que les duele, de hecho sienten falta de aire, etcétera. Pero es el efecto básicamente del trauma, ¿no? El seguimiento en traumatismo torácico es importante que llegue inclusive hasta los 6 meses, ¿no? Y así como hay contusión pulmonar, puede haber contusión miocárdica. Sí es difícil de diagnosticar, pero hay algunos datos que pueden ayudarnos, como por ejemplo la valoración del CPKMB, troponina, etcétera, para ver si hay algún movimiento de enzimas cardíacas donde ha podido haber una contusión miocárdica, ¿no? Entonces es importante el hecho de saber que existe también una contusión miocárdica, habrá un monitoreo cardíaco para esto. Puede existir una disrupción aórtica, ¿no? Sobre todo en lesiones de traumatismos de reciente tránsito en autos o caídas directas, ¿no? Entonces hay series que señalan que el desgarro aórtico es obviamente de alta mortalidad a nivel del istmo aórtico, ¿no? Esa disrupción aórtica hay que tenerla muy en cuenta, tiene que ser de manejo inmediato en emergencia. La radiografía simple nos ayuda rápidamente, la angiografía, la ecografía transesofágica y la tomografía que consume un tiempo, digamos, nos ayuda porque es más rápida, ¿no? Dice acá, una disrupción aórtica, tenemos un ensanchamiento del mediastino, donde hay un abombamiento, y hay lesión, y obviamente probable lesión aórtica. Tenemos una lesión por arma proyectil de arma de fuego, y a las horas, lesión, disrupción aórtica, y el paciente puede fallecer rápidamente. Acá tenemos una arteriografía donde ha habido lesión también de arma de fuego, y a la larga puede generar una lesión de disrupción aórtica, ¿no? Entonces, esas cosas son componentes que hay que manejarlos, tener en cuenta como aditivos. Ver también que puede haber una ruptura traumática del diafragma, efectivamente. Puede ser un más común en el lado izquierdo, efectivamente. En el trauma cerrado pueden haber lesiones radiales que posteriormente se hernian, y en traumas penetrantes o abiertos pueden haber pequeñas perforaciones que con el tiempo se pueden herniar y generar una lesión diafragmática. Entonces, es diferente una eventración de una ruptura diafragmática que habla en todo caso de una herniación por traumatismo, ¿no? Finalmente, la escala de lesiones que se pueden dar a nivel de lo que es el diafragma, podemos valorarla como los grados siguientes, ¿no? Grado 1 de lo que es lesión diafragmática, describe la lesión como una contusión. El grado 2 puede ser una laceración menor o igual a 2 centímetros. El grado 3, laceración de 2 a 10 centímetros. El grado 4, mayor a 10 centímetros, con pérdida de tejido, menor a 25 centímetros. El grado 5, con pérdida de tejido, mayor a 25 centímetros cuadrados. Entonces es importante. Entonces acá, tomar muy en cuenta estas consideraciones, tanto de lesión diafragmática y, bueno, lesiones que se puedan dar a tipo perforación, ¿no?
Indicaciones para cirugía temprana, también tomarlas en cuenta cuando hay estado de shock hipovolémico continuo, cuando hay hemorragias prolongadas, no se sabe la causa de dónde está haciendo el sangrado, y bueno, cuando hay escape de aire grande, incapacidad para oxigenar o ventilar ambos pulmones, también, cuando hay fístulas broncopleurales se llaman, ¿no? Y ante sospecha de lesiones vinculadas al corazón, grandes vasos, esófago, diafragma u órganos intraabdominales, habría una indicación de cirugía temprana. Entonces, sobre todo es importante esto que ustedes recuerdan para tener en cuenta su manejo, ¿no? Muy bien. Entonces, traumatismo torácico, igual esas diapositivas ustedes las van a tener para que recuerden todo lo que hemos hablado. Y bueno, sobre todo, recordar contusión pulmonar, lesiones que podrían darse en la pared costal y las aórticas, ¿no? Muy bien, entonces, hasta acá tenemos de repente alguna pregunta, alguna duda sobre esta temática, porque es algo que sí o sí necesitan manejarlo para la parte de emergencia. Vamos a dejar los micros como para que si hay preguntas puedan hacerlas ahora. Doctor, buenas tardes. Doctor, soy Mariluz. Doctor, disculpe, no hemos hecho el tema de emergencias en cirugía torácica. Y con respecto a semiología, tampoco, doctor. Estamos de frente entrando a traumatismos como nuestra segunda clase. Las emergencias en cirugía torácica son estas. Las emergencias en cirugía torácica son hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco, derrame pericárdico. El concepto general de emergencias en cirugía torácica se refieren a eso, ¿no? O sea, el daño que se pueda dar o como un tema de manejo de control de daño enfocado a la lesión que se pueda presentar. Si quieres un concepto de emergencias en cirugía torácica, simplemente tomarlo de esa manera, ¿no? O sea, indicar de que las emergencias en cirugía torácica como una presentación introductoria, ¿no? Podrían ser lesiones de este tipo, que impliquen la muerte del paciente por falla cardiorrespiratoria, y eso se conlleva al manejo inmediato de estas lesiones. Y en esas lesiones acabamos de tocar la parte de hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco, que es lo que se puede presentar, lesiones desgarrantes de aorta, pueden haber lesiones de cava, todas esas se refieren a emergencias en cirugía torácica. No sé dónde está ahí de repente la duda, o alguien también duda respecto a ese tema, porque si bien es cierto, se pone como un componente silábico, pero estamos desarrollando las emergencias en cirugía torácica. Después de ello vamos a hablar de trauma vascular, que es otro tipo de manejo en traumatismos, que también se pueden dar con lesiones de arma de fuego, arma blanca, o traumáticas con accidentes de tránsito, caídas, fracturas. Entonces el manejo de emergencias se refiere a eso. No sé si se ha aclarado la duda, o alguien quisiera de repente todavía hacer alguna pregunta bajo el concepto de emergencias en cirugía torácica, cardíaca o vascular. Doctor, disculpe, ¿habría la posibilidad de hacer una misma clase a ambos grupos, el grupo A y el C? Una sola clase, doctor, de cardio. Lo que pasa es que a ustedes les ponen horarios separados, ¿no? En algunos casos hemos hecho, no tengo mayor inconveniente, cuando hay una clase de repente que hayan tenido problemas en entender, te pueden decir, doctor, ¿podemos participar de la clase de la tarde? Se puede, ¿no? Pero básicamente las clases son las mismas, un poco como para intercambiar opiniones entre los compañeros ahí que están ustedes, digamos, presenciando la exposición. Se puede dar de manera separada. ¿Por qué? Porque la razón es que haya un espacio que por lo menos para que ustedes pregunten, o de repente se les pueda preguntar también, ¿no? Entonces, por esa razón, más que todo se ha tratado de separar por la cantidad de alumnos, ¿no? Ustedes ahorita, por ejemplo, son 39 en sesión. Hemos tenido otros semestres donde han habido 60, 65. Y entonces esa básicamente era la mayor dificultad, pero por esa razón básicamente se separa. Son horarios que podían participar indistintamente con el link,
podrían hacerlo, no tendríamos mayor inconveniente. Igual entre delegados podrían ustedes coordinar. Si alguien no haya entendido de repente la clase, puede participar, ¿eh? De mi parte no tengo mayor inconveniente porque al final es un link por cada horario y yo trato de avanzar secuencialmente, quiere decir a la par, para que no se atrasen ni uno y otro grupo, ¿no? Entonces, la parte de semiología, yo no voy a enseñar, en este curso no se enseña semiología, se hace un recordaris de lo que ustedes han llevado en semiología. El curso no es semiología, el curso es cirugía torácica y cardiovascular. Quiere decir que si yo, por ejemplo, ahora analizo el tema semiológico como lo que se está presentando, en una contusión pulmonar, ¿qué es lo que va a auscultar uno? Va a auscultar roncantes, respiración ruda, y si hay broncoespasmo, pasados los días se hace una neumonitis, podría ser inclusive sibilantes. Pero no quiere decir que les vamos a explicar la parte de semiología básica, que ustedes ya lo han llevado. Ustedes por eso están en un semestre avanzado. Se supone que más bien yo tendría que preguntarles la parte semiológica a ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, hay un traumatismo torácico penetrante, ¿qué tipo de signos y síntomas podríamos auscultar? La docencia de hoy ya es más que todo un acompañamiento de aquello que tienen que ir revisando, por eso que se les da el sílabus al principio, ¿no? Y de acuerdo al sílabus, ustedes pueden decirme, doctor, mire, hemos encontrado este caso que nos parece interesante, donde, por ejemplo, había que discutir de repente algunos signos y síntomas relacionados al problema, ¿no? Como por ejemplo cuando llevamos cirugía cardíaca, ¿no? Yo no voy a explicarles qué soplos se van a auscultar, yo directamente les preguntaré, a ver, el soplo de Austin Flynn, ¿a qué correspondería? Y ustedes me tienen que decir, porque ya han llevado la parte semiológica. Lo que yo hago es enseñar el curso de cirugía torácica y cardiovascular. El enfoque es netamente quirúrgico, y sobre todo, de acuerdo al nivel de preparación que ustedes deben tener como futuros médicos generales, les enfoco en la parte resolutiva, porque en teoría el cirujano tiene que resolver algunos aspectos que son prioritarios en el manejo de esta especialidad. Ahora, en cirugía general también le van a dar conceptos básicos, semiológicos, anatómicos, por eso que empezamos un poco la parte de anatomía quirúrgica pulmonar. Luego en la parte cardíaca también se habla un poco de la parte anatómica, y por eso que como un tema de investigación, además de adicionar conocimientos a ustedes, se lleva a cabo el tema de, por ejemplo, que hagan la presentación de embriología pulmonar y embriología cardíaca. En esta parte de embriología pulmonar y cardíaca les va a ayudar a reconocer las estructuras anatómicas desde la parte embriológica hasta la parte de adulto. Entonces, por eso que también se les pide que los grupos podrían asumir alguno de estos temas, ¿no? Entonces, la parte silábica está directamente vinculada a los temas que estamos realizando, ¿no? Sería un poco demorarnos digamos, en la parte a explicarles nuevamente la parte semiológica que ustedes ya llevaron. O de repente hay alguna duda, porque podríamos hacer un curso de semiología, ¿no? Básica. Ahí tomamos más tiempo y luego vemos la parte quirúrgica, que no es la idea del curso. La idea del curso es que ustedes ya vengan con los conocimientos de cirugía general. Por eso inclusive este curso no debería estar en quirúrgicas 1. Este curso debería estar en quirúrgicas 2, porque ya deberían venir con todo el conocimiento de cirugía general, el conocimiento de semiología, el conocimiento de cardiología, el conocimiento de neumología, el conocimiento de endocrinología, el conocimiento de neurología, porque todo va de la mano, por ejemplo, al manejo, por ejemplo, hablando de pie diabético, ¿no? Cuando hablamos de pie diabético, yo directamente me enfoco en la sintomatología, el cuadro clínico que se pueda dar, y en base a eso también el tratamiento y manejo que quirúrgicamente le podemos ofrecer al paciente. Entonces, ahí ustedes sí podrían ya hacer un componente de este análisis, ¿no? Semiológico. Entonces, yo creo que por ahí más o menos es que se ha planteado la parte silábica, y también es importante que, como les he señalado al inicio cuando les he presentado el sílabus, habíamos solicitado que por WhatsApp nos hagan
serie de repente de apreciaciones del sílabus, ¿no? Quizás ahí podrían ustedes haber incluido, ¿no, doctor? Sí, nos falta la parte semiológica que hay que reforzar, la parte anatómica. Pero acuérdense que son varios temas que nosotros queremos completar, sobre todo, ¿no? Entonces, eso sería un poquito digamos, lo que les pongo a consideración y en base a eso enfocarnos en el curso. No estamos en desacuerdo con ninguno. Si quieren, se les puede hacer un refrescamiento, pero como les digo, vamos a tener algunas dificultades con terminar todos los tópicos que se refieren a básicamente a la estructura silábica, ¿no? Además de ello, yo valoro el tema de las clases según tema, porque también necesitan ustedes tener sus espacios para que puedan y yo pueda reconocer si han hecho o no el tema de investigación en cada tema de exposición, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad los temas los tengo todos para poderles facilitar, pero valoramos la parte expositiva respecto a lo que ustedes han podido investigar, porque acuérdense ahora, los temas no solamente vendrían a colación de lo que se daba antes, sino el tema de la pandemia ha cambiado mucho. El tema de la pandemia ahora deja, por ejemplo, muchas secuelas en los pacientes, y si hablamos de la parte especializada, tendríamos que hablar ya de manejo de fístulas traqueoesofágicas, estenosis traqueal. Probablemente para los años que vengan, ya el sílabus también tenga ya un contexto en la pandemia, ¿no? El manejo de enfermedades infecciosas pulmonares, como por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando se hacen lobectomía, resecciones pulmonares en secuelas post-COVID, cuándo conviene, cuándo no conviene, de acuerdo a la experiencia que vayamos teniendo, porque en realidad este tiempo ha hecho pues de que muchos conceptos hayan modificado y hayan incrementado, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea del curso. No sé si su compañera puede corroborar ese tema, si ha estado en la primera clase por la situación del sílabus. Les explicamos un poco a qué iba orientado el curso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, para no dilatar el tiempo, podemos nosotros tomar en cuenta también algunas recomendaciones al sílabus. Entonces, si lo podemos hacer por grupo de WhatsApp, sería interesante, cosa que en base a eso también nosotros tomar algunas, de repente, reconsideraciones, recapitular algunas ramas que todavía estén con dificultades. Entonces, por ahí va. Pero la idea es pues de que todos los cursos que también ya hayan llevado hasta el momento, en teoría nosotros tendríamos ya que tener consabido de que ya han pasado todos estos cursos. Entonces, por eso que es importante el lugar inclusive que ocupa el curso, ¿no? El curso debería estar en un semestre más adelante inclusive, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos, lo que se ha revisado como escuela, y la idea es contemplar todos los temas, porque en realidad es variedad de tópicos, como ustedes han visto, y la idea es que se pueda abarcar en el tiempo que tenemos, no con tanta profundidad de especialización, porque eso ya correspondería a una residencia médica, sino que en términos generales, como médicos que van a salir titulados de la universidad, tengan los conceptos muy claros de lo que se debe hacer frente a un paciente que tenga lesiones cardíacas, torácicas, vasculares, desde el punto de vista de acción, como si fueran cirujanos en ese momento de la rama. Porque lo que ustedes van a hacer cuando estén en un centro de salud, siendo serumistas, van a tener que acordarse de todos los temas que les estamos dando, ¿no es cierto? Porque el tema de semiología y toda esta parte anatómica, inclusive en la residencia de especialidad, les preguntan como área básica. Y luego ya viene la parte de cirugía de especialidades, ¿no? Entonces, por lo general, para los concursos de residentado médico, un gran porcentaje entra efectivamente en la parte de medicina básica, ¿no? Que sería anatomía, salud pública, histología, fisiología, parasitología, ¿no? Fisiopatología, todo eso entra en esa parte. Entonces, es en base a ese enfoque que nosotros tenemos que desarrollar el sílabus.
Sin embargo, esperamos sus comentarios por el WhatsApp de los que quisieran de repente eh, incorporar algunas ideas que nosotros lo vamos a tomar de la mejor manera para que también el curso sea de repente un poquito más adecuado a sus conocimientos actuales, ¿no? Eso es importante. Acuérdense también que el tema investigativo eh, esté en las manos de ustedes. Nosotros, inclusive cumpliendo como parte de asesoría de tesis y todo, cuando un grupo me llama o un alumno me dice, doctor, quiero tomar este tema para mi tesis, nosotros les vamos orientando, ¿no? ¿Qué tipo de temas podrían darse? ¿Cuál sería el enfoque? Porque mucho también depende, no vas a hacerte una tesis que te dure 3 años, si le tienes que titular rápido, pero tampoco no puede ser una tesis común y corriente, ¿no? Tienen que ser tesis que tengan de repente un grado de importancia en el manejo de problemas de la región, ¿no? Tampoco no van a hacerse temas que ahorita respondan a otro tipo de realidades, ¿no? Es probable que, por ejemplo, actualmente muchas tesis, como ya lo están haciendo y me lo han pedido en el hospital, hay alumnos, grupos donde están haciendo su trabajo de tesis en relación, por ejemplo, a incidencia de fístulas traqueosofágicas en el hospital, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se pueden realizar, pero está en sus manos, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces con esto también quisiera de repente dar pase a alguien más que quisiera preguntar eh, sobre el tema, ¿ya? Y si hay alguna duda por el sílabus, hacerlo por el WhatsApp, ¿no? ¿Alguna duda más, alguna pregunta más, quizás? A ver, voy a preguntar yo. Cuando no preguntan, yo pregunto. Ya terminamos, 2 minutos más. De Yanira Córdoba es. De Yanira. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, dame ejemplos de traumatismos torácicos, cardíacos que conozcas, por ejemplo. A ver, dame un par de ejemplos que tú consideres que son de manejo quirúrgico. Voy a poner pescadito, dice. Hola, de Yanira, ¿estás Doctor, ahí? ¿me escucha? Sí, Sí. ¿Podría ser insuficiencia cardíaca? Ya, pero ¿en qué casos, por ejemplo, hay insuficiencia cardíaca? En traumatismos estamos hablando. O insuficiencia respiratoria, perdón. A ver, alguien. Lo que hemos hablado, ¿no? Una Neumotórax. lesión pericárdica, doctor. Claro, Taponamiento cardíaco. una lesión abulsiva de pleura, por ejemplo. Fracturas costales múltiples, ¿no? Que podría generar disnea, insuficiencia respiratoria también. A ver, bueno. A ver, vamos con ya varón. Lucas Santiago. Presente, doctor. A ver, Lucas, dame un ejemplo. Mm, a ver, ¿qué crees que pueda que generar hemodinámicamente un taponamiento cardíaco? ¿Cuáles serían las complicaciones de un taponamiento cardíaco? ¿Y cómo se reconoce? ¿En base a qué reconoces el taponamiento cardíaco? Doctor, con respecto a sus complicaciones de un taponamiento cardíaco, generalmente un paciente puede estar hipotenso, más que todo, ¿no? Puede llegar hipotenso, también se va a tener que ver una ingurgitación yugular, ¿no? Si es que va a presentar esto por la presión venosa yugular que se va a ver. Si se va a tener que medir el pulso o evaluar el pulso, un pulso paradójico, ¿no?
¿Se me escuchó? ¿Sí? ¿Qué se podría ver con una ecografía cardíaca, por ejemplo, en un taponamiento cardíaco? ¿Qué podríamos ver? ¿Qué te imaginas? O si sabes, dime. En una ecografía cardíaca, en taponamiento cardíaco, ¿qué se podrá ver? ¿Alguien, de repente? Desplazamiento del tabique interventricular, doctor. No tanto, porque la hemorragia va a estar en el saco pericárdico, ¿no? Ya. Mm, ahí está, exacto. Mejor va por ahí, ¿no? Efectivamente. Va a haber un incremento del saco pericárdico con líquido, o en este caso sangre. Podrá haber un colapso auricular en primera intención por las presiones que manejan las aurículas o ventrículos, colapso auricular, una insuficiencia cardíaca efectivamente como falla, una falla cardíaca por efecto de bomba, no va a tener dónde expandirse el ventrículo, va a entrar en parada cardíaca, obviamente, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y qué hacemos cuando ocurre eso? Exacto, como primera medida, una pericardiocentesis y luego una creación de ventana pericárdica, dependiendo de la naturaleza del derrame pericárdico, ¿no? Si es traumático, obviamente será quirúrgico. Si es una efusión pericárdica por un problema reumatológico o hipoproteinemia o un problema de cáncer, tendrá que hacerse una ventana pericárdica, ¿no? Muy bien, sí, está bien. Yo creo que sí hay que tenerlo. Cuando ustedes hacen los casos de práctica, ayuda bastante porque son conceptos interesantes que nos ayuda a determinar qué tipo de paciente podría ser el que al final se va deteriorando en la parte hemodinámica. Y cada caso que presentan, muchas veces hablan de derrames pericárdicos, taponamiento cardíaco. Ahí van a también acordar y recordar la parte clínica y semiológica, ¿no? Para eso está hecho el tema de los casos clínico-quirúrgicos. ¿Alguna pregunta más de repente? Porque la siguiente vamos a ver ya trauma vascular, ¿no? ¿Te refieres a esta diapositiva? ¿A esta? ¿Dónde está la duda? A ver, más o menos, para aclarar. Ujú. Muy, muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que digamos el paciente viene con un hemotórax, colocamos el DREN y en la primera salida de sangre del tórax, de la pleura, de la cavidad pleural, sale menos de 1 litro de sangre. Entonces esperamos en el frasco, allá salió 800 cc, digamos, ¿no? Ejemplo. Si en las siguientes 4 horas, por ejemplo, ya eso fue 8 de la mañana, salió 800 cc o 700. Para las 12 del día, drenó 200 más. O sea, hay una posibilidad de entrar a sala. Si la siguiente hora, de 8 a 9 de la mañana, ha drenado ya medio litro más, allá, probablemente indicación de toracotomía. Si el paciente en las siguientes 6 a 8 horas ha drenado, por ejemplo, 100 cc por hora promedio, no, ese paciente tiene que entrar a sala, hay que revisarlo. Pero si ninguna de esta condición se ha dado, después de este drenaje,
Quiere decir que ha cesado la hemorragia por mecanismos de autonomía regulante del organismo, un coágulo, un tapón que llegó a la arteria o la vena lesionada, paró el sangrado, se hospitaliza. Si no para el sangrado y tenemos esta condición, vamos a sala. ¿Está claro? ¿Se entendió, no? ¿Todos entendieron esta parte? Esta diapositiva me interesa que ustedes la conozcan muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más? Ya para irnos. Muy bien, entonces vayan preparando sus temas, no se olviden. Como es por grupos, es más fácil, se distribuyen nomás las tareas. Y bueno, en base a esto, más o menos esa es la estructura de cómo deben ir presentando, ¿no? Sus temas, conceptos generales, signos, síntomas, la parte semiológica decía vuestra compañera, los métodos de ayuda al diagnóstico, diagnósticos diferenciales, ¿no? Antecedentes. Luego viene el tratamiento, indicaciones de tratamiento, plan de tratamiento clínico quirúrgico, sobre todo en la parte quirúrgica, las técnicas. Luego de las técnicas, el manejo postoperatorio, etcétera. No es más o menos la secuencia que debemos tener y manejar en cada presentación. Muy bien, chicos. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, igual, no duden en escribir a su delegada o delegado y ellos me van a hacer saber mediante el WhatsApp. Como les digo, no he recibido hasta ahora ningún aporte ni recomendación, ¿no? Al tema del sílabus, que sería importante, para eso que nosotros nos ayuda bastante para los siguientes semestres también, y lo tomamos en cuenta, ¿no? De repente incluir temas que ustedes, por la realidad que actual que vivimos, les interesaría saber, ¿no? Muy bien, entonces, si a nadie más pregunta o yo pregunto, nos despedimos hasta la próxima sesión.